Observa con atención el pánico mal disimulado que rezuman los informes confidenciales de la Asociación Nacional de Fabricantes en Washington y los correos electrónicos cifrados que esta misma mañana cruzan con urgencia las salas de juntas de Detroit y Wall Street. Si se rasca la superficie de la retórica incendiaria, los tuits en mayúsculas, los golpes de pecho televisivos y las bravuconadas que emanan a diario del despacho oval, no aparece un imperio seguro de sí mismo imponiendo su voluntad sobre el hemisferio. Lo que emerge es un gigante acorralado, sudando frío, firmando en privado la rendición económica más humillante de la historia moderna de los Estados Unidos. Durante meses, la maquinaria propagandística occidental prometió que la segunda administración de Donald Trump aplastaría la economía mexicana con un simple chasquido de dedos, aranceles punitivos del 100%, cierres fronterizos y la amenaza de designaciones terroristas para disciplinar al vecino del sur. Sin embargo, en un giro tectónico que los analistas corporativos se niegan a explicar, por miedo a incomodar a sus patrocinadores y desnudar la fragilidad estructural del dólar, Trump ha cedido, ha parpadeado primero, y no por un súbito arrebato de buena voluntad diplomática, sino porque se estrelló contra un muro de contención geoeconómico milimétricamente construido en las capitales de Eurasia. Soy Richard Wolff, y hoy voy a desentrañar la anatomía de una capitulación imperial que redefine de forma irreversible el equilibrio de poder global. Estamos presenciando el colapso total de la doctrina maga en su propia frontera terrestre, provocado por una estrategia maestra y coordinada entre la República Popular China y la Federación Rusa, que ha dotado a México del blindaje material necesario para decirle no al chantaje de Washington y sobrevivir para contarlo. Para comprender la magnitud de esta derrota estadounidense, debemos abandonar las fantasías infantiles de la política partidista y sumergirnos en la lógica implacable del materialismo histórico y de las cadenas globales de suministro. Durante más de 4 décadas, desde la imposición del modelo neoliberal y la firma del TLCAN original, el capital monopolista estadounidense diseñó una trampa estructural perfecta para México. La élite corporativa tomó una decisión consciente y despiadada: desindustrializar su propio país, abandonar a la clase trabajadora del Medio Oeste al desempleo y la desesperación, y trasladar la producción al sur del río Bravo. El objetivo era simple: evadir sindicatos, eludir regulaciones ambientales y extraer hasta la última gota de plusvalía de una fuerza laboral mexicana mantenida artificialmente en la precariedad. México fue convertido en la maquiladora del imperio, una gigantesca plataforma de ensamblaje dependiente del mercado estadounidense y atada financieramente a Nueva York. Bajo este esquema parasitario, Washington creía tener control absoluto. Cualquier intento de soberanía real podía castigarse de inmediato cerrando la frontera o hundiendo el peso con amenazas arancelarias. Esa fue exactamente la táctica extorsiva que Trump intentó resucitar tras su regreso al poder. En medio de una crisis inflacionaria interna y una base electoral enfurecida por la pérdida de poder adquisitivo, la Casa Blanca recurrió al viejo manual del matón de barrio. Amenazó al gobierno de Claudia Sheinbaum con aranceles masivos sobre todas las exportaciones mexicanas, usando como excusa la migración y el fentanilo. El cálculo en Washington era que México capitularía en cuestión de días, entregaría su política de seguridad al Pentágono, frenaría la inversión asiática y concedería activos energéticos y mineros a corporaciones texanas. Pero el imperio, cegado por su arrogancia y su incapacidad para leer el nuevo mapa de la economía política global, calculó fatalmente mal. No entendieron que la dependencia que ellos mismos habían creado era una calle de doble sentido.
No vieron que el bloque euroasiático ya había desplegado una red de seguridad material sobre el territorio mexicano. Cuando la amenaza arancelaria alcanzó su punto máximo, México no se doblegó. ¿Por qué? Porque detrás de Palacio Nacional se alzaba el peso gravitacional de una estrategia conjunta sino-rusa. China no se limitó a comunicados diplomáticos, inyectó capital real. Bancos estatales y gigantes tecnológicos chinos inundaron silenciosamente a México con miles de millones de dólares en inversión directa, megafábricas de vehículos eléctricos, centros de inteligencia artificial, infraestructura logística en puertos del Pacífico. El mensaje de Pekín fue inequívoco. Si Estados Unidos cierra la puerta del norte, China abre el Pacífico. Habrá mercado alternativo, capital soberano y continuidad productiva. Simultáneamente, Rusia ejecutó una jugada brillante atacando el punto más vulnerable de cualquier economía asediada: energía y alimentos. A través del marco de los BRICS y acuerdos bilaterales, Moscú garantizó a México suministro estable de fertilizantes, trigo y energía a precios preferenciales. Más aún, proporcionó los canales financieros y la arquitectura de compensación necesarios para liquidar estas transacciones fuera del sistema SWIFT, bajo control de la OTAN. El mensaje final fue demoledor. Si Estados Unidos intenta aislar a México, existe una economía paralela plenamente operativa, una economía inmune a los dictados del Departamento del Tesoro. Eso, y nada menos que eso, es una capitulación imperial. Esta combinación de inversión industrial china de alta tecnología y de seguridad energética y alimentaria rusa dotó al Estado mexicano de una auténtica armadura de titanio frente a la extorsión de la Casa Blanca. Y entonces ocurrió lo inevitable, el instante exacto en que la realidad material aplastó la fantasía imperial. Mientras Donald Trump amenazaba públicamente con destruir la economía mexicana, los directores ejecutivos de las grandes corporaciones estadounidenses irrumpían en pánico en el despacho Oval y en los pasillos del Congreso. Con gráficos, modelos logísticos y proyecciones demoledoras, le explicaron al presidente cómo funciona en verdad la cadena de suministro que ellos mismos construyeron bajo la lógica de la rentabilidad máxima. Le mostraron que un solo componente automotriz cruza la frontera entre México y Estados Unidos hasta 8 veces antes de que un vehículo sea ensamblado por completo. Le demostraron que imponer aranceles del 50 o del 100% a las exportaciones mexicanas no significaba castigar a México, sino aplicar un impuesto devastador al consumidor estadounidense. La capitulación no fue política ni moral, fue aritmética. Si Trump cumplía su amenaza, la industria automotriz de Estados Unidos se paralizaría en menos de una semana por falta de insumos. Los precios de los vehículos, de los productos electrónicos y de los alimentos frescos en los supermercados de California y Texas se dispararían de la noche a la mañana, desatando una espiral inflacionaria que devoraría los salarios reales de la clase trabajadora estadounidense, la misma base social que lo llevó al poder. Peor aún, Wall Street colapsaría ante la interrupción súbita de la cadena de suministro norteamericana, borrando billones de dólares en capitalización bursátil. Estados Unidos descubrió, con terror paralizante, que dependía estructuralmente de la manufactura mexicana mucho más de lo que México dependía de la supuesta benevolencia de Washington, especialmente ahora que contaba con un salvavidas financiero y logístico euroasiático. El repliegue fue tan silencioso como humillante. Las amenazas arancelarias se diluyeron en comunicados ambiguos sobre renegociaciones continuas y cooperación mutua, diseñados únicamente para salvar las apariencias. Trump retrocedió ante México porque el imperio, financieramente exhausto y desindustrializado, carece hoy de la capacidad material para sostener una guerra comercial prolongada contra un vecino blindado por las dos mayores potencias de Eurasia,
Fue un jaque mate geoeconómico que expuso la impotencia real de la coerción del dólar en el nuevo mundo multipolar. Sin embargo, como economista marxista, mi obligación es advertir que este análisis no puede detenerse en la celebración diplomática de una victoria estatal contra el imperialismo. Debemos descender al núcleo de la lucha de clases para comprender lo que realmente significa esta transición y lo que los medios corporativos, ni en México ni en Estados Unidos, se atreven a decir. La tragedia oculta de este pulso geopolítico es la hipocresía letal de las élites y el destino de la clase trabajadora. La burguesía compradora mexicana, esa oligarquía parasitaria que controla telecomunicaciones, banca y distribución alimentaria, estaba aterrorizada ante la posibilidad de desafiar a Washington. Durante toda la crisis utilizó su aparato mediático para exigir la rendición incondicional del Estado mexicano, la expulsión del capital chino y la obediencia servil al amo del norte. Su pánico es comprensible. Su modelo de enriquecimiento consiste precisamente en actuar como capataces locales del capital estadounidense, administrando la miseria de su propio pueblo a cambio de comisiones en dólares. Prefieren ser virreyes de una colonia empobrecida antes que ciudadanos de una república soberana que exija salarios dignos y desarrollo industrial real. Solo el peso abrumador del capital productivo asiático, con márgenes de rentabilidad imposibles de ignorar incluso para esta élite vendepatrias, forzó que la balanza se inclinara hacia la resistencia, pero que México haya utilizado el apoyo chino y ruso para doblegar a Estados Unidos no significa automáticamente la emancipación de su clase obrera. La plusvalía continúa siendo extraída de forma brutal. Las multinacionales, ya sean estadounidenses, relocalizándose por desesperación, o asiáticas, instalando megafábricas para aprovechar el TEMEC, no están allí por altruismo. El trabajador mexicano sigue siendo artificialmente barato, y sus sindicatos permanecen en gran medida cooptados o reprimidos. Si la riqueza colosal generada por esta nueva industrialización multipolar no se traduce en aumentos sustanciales de salarios reales, reducción de la jornada laboral y propiedad social de las nuevas tecnologías, México corre el riesgo de sustituir un imperialismo financiero asfixiante por una dependencia industrial hacia otro polo de poder. La verdadera soberanía no es quién posee la fábrica que explota al trabajador, sino cuando el trabajador ejerce control democrático sobre esa fábrica. Al norte de la frontera, la tragedia es igualmente profunda. La clase trabajadora estadounidense es utilizada como carne de cañón ideológica por la élite financiera. La administración Trump y los medios de derecha intentan convencer al obrero despedido en Pensilvania de que su enemigo es el trabajador mexicano o el ingeniero chino. Esta es la mentira más tóxica del capitalismo en decadencia. Fueron las juntas directivas y los accionistas de corporaciones como General Motors, Ford y Apple quienes tomaron la decisión consciente y codiciosa de cerrar fábricas, destruir cadenas productivas locales y trasladar la producción a la periferia para maximizar dividendos de corto plazo. Ellos financiaron a los políticos que impusieron tratados leoninos y hoy intentan iniciar guerras comerciales cuyos costos terminan pagando los trabajadores en los supermercados. La claudicación de Trump ante México es histórica porque rompe definitivamente la barrera del miedo en el hemisferio occidental. El precedente mexicano se estudia hoy con atención en Bogotá, Brasilia, Lima y Buenos Aires. Si el país con la frontera más integrada al imperio puede resistir y vencer apoyándose en China y Rusia, el mensaje para América Latina es inequívoco. La doctrina Monroe está muerta. Las naciones de la periferia comprenden que ya no están obligadas a aceptar austeridad suicida del Fondo Monetario Internacional, ni a privatizar su agua, su litio y su soberanía a precio de remate.
Saben que existe un capital paciente en Oriente dispuesto a construir trenes, puertos y redes eléctricas sin exigir el desmantelamiento del Estado social como condición. Y es precisamente esta comprensión la que empuja hoy a los planificadores del imperio hacia un abismo de irracionalidad cada vez más peligrosa. Al constatar que el chantaje económico directo ha dejado de ser eficaz y que la interdependencia extrema de las cadenas globales de suministro convierte a los aranceles en armas suicidas que golpean primero a la propia economía estadounidense, el aparato militar y de inteligencia en Washington ha entrado en una fase de desesperación patológica. Si ya no pueden dominar mediante la economía, el único recurso que les queda es destruir la economía misma a través de métodos no convencionales. Lo que se avecina tras esta humillante retirada arancelaria no es un regreso a la diplomacia ni a la coexistencia pacífica. Las agencias de inteligencia occidentales, en connivencia con oligarquías locales y con los cárteles corporativos de la desinformación, están trasladando el conflicto desde las hojas de cálculo aduaneras hacia el terreno de la guerra híbrida, sabotaje cibernético, manipulación informativa y desestabilización interna, incapaces de impedir que el capital euroasiático industrialice a México y a la región andina mediante la propia competencia de mercado que ellos dicen defender, intentarán quebrar la voluntad política de estos estados desde dentro, avivar conflictos regionales, fabricar crisis sociales y ejecutar operaciones de bandera falsa destinadas a justificar intervenciones que esquiven los canales comerciales tradicionales. Es en esta arquitectura oscura del sabotaje tecnológico y financiero encubierto donde se decidirá si el orden multipolar sobrevive a su gestación o si un imperio en decadencia logra arrastrar al mundo hacia un colapso sistémico sin precedentes. Estamos ante una maniobra letal diseñada en la penumbra de la inteligencia artificial militarizada, cuyo objetivo no es conquistar territorios, sino apagar el sistema nervioso de naciones enteras sin disparar un solo misil balístico. Hay un zumbido eléctrico casi imperceptible, un pulso constante de baja frecuencia que emana de gigantescos centros de datos subterráneos, desde el desierto de Utah hasta instalaciones ultrasecretas vinculadas al aparato de defensa estadounidense. Allí, ejércitos de algoritmos no están curando enfermedades ni optimizando redes alimentarias. Están cartografiando vulnerabilidades. Se analizan las redes eléctricas mexicanas, los sistemas de control industrial de refinerías estratégicas en Colombia y los servidores portuarios de toda América Latina. Cuando Washington comprendió que la guerra arancelaria había fracasado estrepitosamente frente al blindaje construido por Rusia y China, el Pentágono y el Comando Cibernético trasladaron el castigo imperial al espectro electromagnético. Lo que define este convulso 2026 es la transición hacia una guerra económica de quinta generación, un escenario en el que el capital monopolista occidental, despojado de su capacidad de coerción mediante el dólar, recurre al terrorismo digital de Estado para forzar a la periferia a regresar al redil. Soy Richard Wolff y mi deber como economista político es arrancar la máscara de este nuevo colonialismo tecnológico para revelar los mecanismos reales de dominación de clase en el siglo XXI. La lógica imperial es la de una sociopatía fría y calculada. Si no pueden controlar las exportaciones mexicanas mediante tratados leoninos, ni dictar la política energética colombiana a través del chantaje del Fondo Monetario Internacional, entonces se asegurarán de que los trenes no circulen, las aduanas colapsen y las ciudades queden a oscuras. El objetivo del sabotaje algorítmico es inducir una parálisis social tan profunda que la clase trabajadora, asfixiada por la falta de servicios básicos, el colapso del abastecimiento y la pérdida de empleos, termine culpando a sus propios gobiernos.
Es la privatización de la guerra sucia, un golpe de Estado blando ejecutado con líneas de código incrustadas en infraestructuras críticas, mientras Washington se lava las manos y observa cómo las naciones que osaron desafiar la doctrina Monroe se consumen en revueltas prefabricadas. Pero una vez más, la arrogancia de la élite imperial ha chocado contra el muro de la realidad multipolar. El cálculo inicial asumía que México, Colombia y el resto de la región seguirían operando bajo una arquitectura tecnológica completamente dependiente de Silicon Valley, sistemas diseñados por corporaciones como Cisco, Microsoft o Google, saturados de puertas traseras por mandato de la Agencia de Seguridad Nacional. Lo que los estrategas imperiales no previeron fue que la soberanía digital se había convertido en el pilar central del nuevo pacto entre el sur global y el bloque euroasiático. La Federación Rusa, curtida tras sobrevivir al asedio cibernético más sofisticado jamás lanzado por la OTAN, no despliega soldados en América Latina, despliega a sus arquitectos de seguridad informática, auditan sistemas críticos, purgan software malicioso y sellan brechas históricas. A ello se suma la colosal capacidad de hardware de la República Popular China, que comienza a implementar redes de telecomunicaciones cifradas mediante tecnologías cuánticas a escala continental. Esta ruptura tecnológica altera el equilibrio de poder mundial más que la botadura de 100 portaaviones. Cuando las comunicaciones financieras entre el Banco de México y el Banco Popular de China se cifran bajo estándares cuánticos asiáticos y viajan por cables submarinos que jamás pisan territorio estadounidense, el imperio queda ciego y sordo. Se evapora la omnisciencia electrónica que permitía a Washington espiar licitaciones, anticipar movimientos de materias primas y chantajear a élites políticas latinoamericanas. Para un imperio financiero cuyo poder se sostiene en la manipulación de los mercados mediante la asimetría informativa, perder el monopolio del espionaje digital equivale a perder la guerra. Y aquí la lucha de clases vuelve a ser central, porque esta guerra tiene cómplices internos. La burguesía compradora latinoamericana, la oligarquía que controla telecomunicaciones, banca privada y medios en Ciudad de México, Bogotá y Lima, ha actuado durante décadas como el caballo de Troya del imperialismo digital. Permitieron conscientemente la entrega masiva de datos biométricos, financieros y de consumo de sus propias poblaciones a corporaciones estadounidenses porque sus intereses de clase están atados a Wall Street. Sus fortunas descansan en Delaware. Sus hijos se educan en las universidades del imperio. Para esta casta parasitaria, la construcción de centros de datos soberanos controlados por el Estado y protegidos por tecnología euroasiática no es una política pública, es una amenaza existencial a sus privilegios feudales. ¿Comprenden lo que implica que un Estado controle su propia información? Significa que puede fiscalizar la evasión masiva de impuestos de los ultrarricos. Significa que puede planificar su economía para beneficiar a las mayorías sin someterse al chantaje del capital financiero privado. Precisamente por eso, la burguesía compradora ha puesto toda su infraestructura mediática al servicio de las agencias de inteligencia occidentales para desatar una campaña de terror psicológico sistemático. Desde sus noticieros lanzan advertencias apocalípticas que la tecnología 5G china es una amenaza a la privacidad, una hipocresía obscena viniendo de los mismos conglomerados que entregaron la soberanía digital de sus países a la Agencia de Seguridad Nacional. Financian lawfare, interponen amparos judiciales y bloquean la modernización de la infraestructura estatal, prefiriendo ver a sus naciones saboteadas desde el exterior antes que aceptar a una clase trabajadora empoderada por el control soberano de las fuerzas productivas del siglo XXI. El núcleo de este conflicto
nos lleva al corazón mismo de la economía política contemporánea, la disputa global por la inteligencia artificial y los datos poblacionales, hoy convertidos en la nueva materia prima de la plusvalía capitalista. El modelo del capital monopolista estadounidense consiste en extraer océanos de información de más de 600 millones de latinoamericanos de forma gratuita, procesarlos en gigantescas granjas de servidores en California y devolverlos al sur global en forma de servicios digitales carísimos, algoritmos de manipulación política y plataformas que precarizan el trabajo. Es neocolonialismo algorítmico puro, extractivismo cognitivo, que succiona el valor producido por la mente colectiva del sur para inflar los balances financieros de un puñado de multimillonarios en Silicon Valley. La alianza de México y Colombia con Eurasia apunta a dinamitar este circuito. Al exigir transferencia tecnológica real y centros de procesamiento de datos bajo jurisdicción nacional, estos países buscan retener el excedente tecnológico que históricamente les ha sido robado. El pánico de las élites occidentales no se explica solo por la pérdida de un negocio multimillonario, sino por el terror ideológico a lo que el sur global podría llegar a ser con esa tecnología. Mientras Wall Street utiliza supercomputación para especular en milisegundos, crear crisis artificiales y arruinar economías sin producir nada, un Estado latinoamericano, apoyado por el bloque multipolar, podría usar redes neuronales soberanas para planificar su agricultura, optimizar logística, calcular necesidades habitacionales y eliminar la anarquía del mercado corporativo.